tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión de la materia de derechos de hidrocarburos. Como parte de la multimodalidad que nos ofrece el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IEXIP, eh, pues bueno, vamos a hacer esta sesión y aprovechando los medios eh, que contamos en la plataforma y lo que es esta innovación de la tecnoformación que nos ofrece el IEXIP. Vamos a hablar hoy un poco, o como antes de comenzar con ello, les recuerdo que existen en plataforma una serie de sesiones que están referidos a la materia en las cuales, pues de igual forma, estoy abierto a cualquier solicitud. En dado caso, como ya hay algunas de ellas, vamos a hablar un poco hoy de lo que es ese régimen legal de los hidrocarburos, que lo conseguimos en la unidad número 3. Entonces, vamos a iniciarlo con los antecedentes históricos del régimen legal aplicable en la reserva de la industria petrolera venezolana. Y como sabemos, Venezuela, con la explotación del petróleo, entró en un proceso de modernización sin precedentes, pues significó el paso de una economía agroexportadora a una más rentable en los mercados internacionales. Transcurrieron años, evidentemente, para que la renta petrolera comenzara a arrojar beneficios al país. Pero hay que dejar claro que desde el comienzo de esta actividad fue que se inició a hablar de esa existencia de la economía petrolera. Y el primer antecedente, vamos a ubicarnos en los tiempos de la Entonces, en los tiempos de la colonización española, ya que con esa instauración del poder político eh, español, se dieron las primeras legislaciones en materia de recursos minerales y allí fueron las llamadas ordenanzas de San Lorenzo, firmadas el 22 de agosto de 1584 por el rey Felipe II. En estas ordenanzas se adoptaba el derecho de Indias con un principio regalista sobre la propiedad de las minas de origen metálico y de plata. Este principio regalista del derecho se incorporaron todos los recursos minerales al patrimonio del rey, por lo que nadie podía trabajar ninguna mina ni beneficiarse de ella sin una licencia emitida por el rey y además debía pagar una regalía. Esta modalidad llamada derecho regalista se da cuando el Estado crea el derecho individual a favor de una persona dentro de unos límites instituidos por el Estado mismo y de acuerdo con normas fijas y comunes para todos. Aquí es importante comprender el concepto de regalía como un pago que se efectuaba al titular de los derechos de propiedad de algún bien a cambio de usarlos o explotarlos. Estas ordenanzas de San Lorenzo estuvieron vigentes hasta las ordenanzas de minería de Nueva España, dictadas el 22 de mayo de 1783 por el rey Carlos III, las cuales tenían otras características que constituyen un verdadero código sobre el tema, y mucho más amplio, por supuesto, que esas anteriores ordenanzas, y que allí confirmó ese principio regalista explicado, pero sin embargo mucho más completo, mucho más amplio.
ya que lo extendió a cualquier otro mineral, bitumen o cualquier jugo de la tierra, como en algunas sesiones anteriores se comentó. Además, se reafirmó ese principio regalista al establecer que ninguna mina podía ser trabajada sin concesión directa del rey y luego o previo de un pago por parte de los concesionarios. Allí se mantiene ese orden jurídico hasta que se produce el paso definitivo a la época de la República eh, y en plena organización eh, de la República, en plena organización en los tiempos independentistas y de la República, Simón Bolívar entiende la importancia de traspasar de lo que era propiedad del rey, pasarlo a propiedad de la nación. Así, presenta su famoso decreto del 24 de octubre de 1829, en donde, siendo el presidente de la República de Colombia, allí establece y marca el más importante antecedente jurídico republicano a este respecto, ya que en este decreto, con su amplia visión de futuro, Bolívar transfiere la propiedad del rey que existían sobre las minas y lo transfiere a la República de Colombia y manteniendo en principio regalista en el que ninguna mina puede ser explotada, aprovechada, explotada o utilizada de ninguna manera, sino con un permiso especial del Estado y además del pago de regalías. Comienza así nuestro dominio efectivo sobre el recurso natural, sobre esos recursos naturales. Y desde entonces, pues el Estado se establece esa visión del Estado como una expresión política de la nación, de que allí el Estado es el propietario de los recursos del subsuelo. Y todo esto lo hacemos para hacer una referencia a- al anterior surgimiento del petróleo en el subsuelo. Y debemos tener claro que desde el año de 1830, año en el que Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta la actualidad, el desarrollo de nuestro país puede dividirse en dos etapas fundamentales. En primera instancia, la Venezuela prepetrolera y la Venezuela petrolera como tal. Así podemos decir que el inicio de la historia petrolera en nuestro país se remonta al año de 1878, cuando un grupo de venezolanos se reunieron para crear una compañía, ya que hubo un descubrimiento de petróleo en los terrenos de la finca La Alquitrana, por emanaciones que se produjeron luego del terremoto del Táchira en 1875. Es así que se crea la primera empresa petrolera venezolana, tal y como algunos lo pudieron verificar, lo pudieron investigar y analizar en alguna de las evaluaciones, de las asignaciones establecidas. Entonces está la famosa Petrolia del Táchira. Luego, la palabra, o aparece esta palabra hidrocarburos oficialmente y por primera vez en Venezuela a partir del año de 1904, en el año de 1904, durante la presidencia de Cipriano Castro, en donde se promulgó un código de minas. Sin embargo, en una legislación anterior, específicamente en el año de 1893, el general Joaquín Crespo ya había incorporado en el código esa palabra que es el petróleo. Entonces, antes de ese código de 1904,
el otorgamiento de una mina en concesión a su descubridor era prácticamente automático, pero al hacerse evidente el interés extranjero en los hidrocarburos, se llegó a una reglamentación especial para el petróleo. Un año después, Cipriano Castro, en el año de 1905, promulgó la Ley de Minas, eh, referida a las minas de asfalto, petróleo, betún y o soquerita, que constituyó la base legal que regularía todo lo referente a las concesiones petroleras. Estas pues permitían el traspaso de las concesiones y los derechos a esa explotación del petróleo por lapso de hasta 50 años. Esta ley establecía también un impuesto anual de 2 bolívares por hectáreas a las empresas explotadoras, más 4 bolívares de regalías por tonelada exportada. Como dato importante, en el año de 1914, donde fue descubierto el primer campo de gran importancia en Venezuela, denominado Mene Grande, en donde encontraron en la población de San Lorenzo del estado Zulia ese primer pozo productivo de petróleo venezolano de mayor importancia para la época, denominado, bueno, tiene un nombre extranjero porque lo denominaron Sumaque número uno, pero se escribe en español Sumaque número uno. Ahora, en el año de 1917, sí, sería que el año 1917 fueron suspendidas temporalmente el otorgamiento de concesiones petroleras, ya que se empezó a elaborar una ley de hidrocarburos en donde se mejoraban las condiciones impositivas que aumentarían los ingresos fiscales al país y así así tener una mayor ganancia de la producción. Por eso, en el año de 1920 se aprueba la primera ley de hidrocarburos del país, en donde se estableció la figura de las reservas nacionales. Allí se estableció entonces la figura de las reservas nacionales. eh, y establecieron también lo que son las regalías entre un 10 y 15%. Y se redujo la duración de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras. Esto en cuanto al tiempo, ya que durante el periodo del presidente Gómez se dio como con ese periodo se le otorgó, se le dio un nombre muy particular, que como había tantas concesiones, se le llamó el periodo de la danza de las concesiones, ya que al año de 1921 habían más de 1.000 contratos de explotación petrolera que cubrían una extensión de 4 millones de hectáreas. Esta ley tuvo múltiples reformas, pero a pesar de que el control público se establecía sobre las actividades de exploración y explotación, se incrementó igual. Eh, pero el Estado se abstuvo de participar directamente o de intervenir directamente en esas actividades, confiando mayormente la gestión a la iniciativa privada. Para esta década de los años en la década 20 del pasado siglo, pues las actividades petroleras pasaron a ocupar la primera fuente de ingreso del país y como tal, los primeros ingresos del presupuesto público.
Y así las finanzas públicas que se habían desarrollado para el momento de una forma bastante moderada, pues experimentó un súbito experimento de sus ingresos. Ahora, a fines a la década de los 30, ante el incremento de los ingresos al Estado, pues se decidió que se decidió asumir la realización de ciertas actividades económicas a través de empresas públicas. Entonces, esas empresas públicas creadas para apoyar al sector, a los trabajadores y al sector agrícola, eh, allí se inició la era del Estado empresario mediante la técnica de la creación de empresas en donde el Estado tenía la exclusiva propiedad de esas empresas. Es importante recalcar que Venezuela, desde 1928 hasta 1970, fue el primer país exportador de petróleo en el mundo, en el mundo. Luego, en el año de 1943, fue promulgada una nueva ley de hidrocarburos, a partir del cual se eliminó el tráfico intermediario, es decir, el Estado otorgó desde ese momento las concesiones directamente a aquellas compañías petroleras que a su juicio garantizaban las mejores ventajas. En esta nueva ley, la propiedad de los yacimientos se había determinado definitivamente como del Estado Nacional. Además, eh, pues con esta ley, eh, con esta ley, la creación, se dio la creación de la primera ley de impuestos sobre la renta, y que en este caso obligaría a las empresas petroleras a pagar impuestos que anteriormente no lo tenían porque estaban exentas de hacerlo. Y allí se limitaría su cuota de producción. Luego, en 1948, se da una reforma parcial a la ley del impuesto sobre la renta, en donde la ley tributaria hace una mención sobre el petróleo con la finalidad básica de establecer que en algún caso la industria petrolera pudiera percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano, y que la suma de los impuestos de las empresas no podía ser inferior a la mitad de las ganancias de esas otras ganancias. Es allí donde apareció el famoso 50 y 50. En 1967 se sancionó la ley de convenios especiales relacionados con la desulfuración de hidrocarburos, que permitió a la Corporación Venezolana de Petróleo comercializar los productos derivados de ese petróleo en el mercado interno. Posteriormente, en el año de 1971, se aprobó la Ley de Bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos, la cual forma parte de una actividad que fue asignada para evaluar. Ahora, seguidamente, en 1975, se dio la promulgación de la Ley de Nacionalización del Petróleo, que se convertiría en la ley orgánica que reservaría al Estado el comercio y la explotación de los hidrocarburos. Con esta ley, al 31 de diciembre de 1975, quedaron así extinguidas las concesiones petroleras, anulando el derecho de realizar actividades de la industria petrolera por compañías transnacionales a las cuales se le había otorgado cierta concesión. Y con esta nacionalización, pues allí el Estado venezolano asume el control
de de toda la industria básica de la economía venezolana y es al mismo tiempo la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela y la realización de una aspiración natural de todo el pueblo venezolano de asumir tan importante tarea. Un día después de la promulgación de esta ley de nacionalización, es creada Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, por decreto del Ejecutivo Nacional. Esto el 30 de agosto de 1975. PDVSA entonces se convertía en la empresa estatal venezolana que haría las actividades de explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano. También la ley de nacionalización incluyó en su artículo 5 la potestad del Estado de celebrar convenios de asociación con entes privados, bien sean nacionales o extranjeros. Pero no fue sino hasta años más tarde, es decir, en 1992, cuando se dio o se inició el periodo conocido como de apertura petrolera. Todo esto se da porque a finales de la que fue la década de los 80 y principios de los 90, la economía comenzó a evidenciar los signos del agotamiento de ese modelo económico estatista, el cual había generado, o más bien se había degenerado en una centralización del Estado y el crecimiento de una administración pública en el marco de mayores controles que desembocaron en mayor corrupción. Entonces se da esa apertura petrolera en donde el Estado, que necesitaba mayores recursos, se asoció con las antiguas compañías petroleras concesionarias que estuvieran interesadas en el negocio para explotar los campos marginales, sobre todo el crudo extra pesado que conocemos que está ubicado en la faja del Orinoco y la reserva de gas natural, llegando hasta el actual proceso político instaurado en 1999 con una nueva constitución. Como sabemos, es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela actual y así como las leyes orgánicas de hidrocarburos, de gas y de hidrocarburos gaseosos y demás leyes que iremos viendo en el desenlace de la materia. Vamos entonces a iniciar con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, inicialmente promulgada el 13 de noviembre del 2001 y posteriormente reformada el 24 de mayo del 2006. Y es que podemos ver de que desde cuando entró en vigencia la Constitución actual, la vigente, Constitución del 99, no solo se promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sino que pues también está esta Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, posteriormente reformada en el 2006. Entonces, esta Carta Magna del 99 se fundó un nuevo orden jurídico. Eh, en este nuevo orden jurídico tiene una concepción en cuanto a la relación de lo que es Estado y petróleo, expresado en una política petrolera en la que busca una mejor o un mayor y un mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes de la industria. Entonces, la Constitución, en materia estrictamente petrolero, en su artículo 156, numeral 16, y los artículos también 301, 301, 303
302 y 303 reserva al Estado la administración de la actividad de hidrocarburos por razones de soberanía y conveniencia nacional. Así se niega la posibilidad, perdón, negando la posibilidad de que se instauren regímenes más beneficiosos para empresas extranjeras. Eh, y allí se establece claramente que pues, no pueden ser los beneficios mayores para una empresa extranjera que para una empresa nacional. Y se conserva el dominio de la actividad petrolera y sus afines y cualquier otra derivada de ellas. Así también, eh, así también lo que es la capacidad o la cantidad de la totalidad accionaria de PDVSA o cualquier ente que esté creado para la industria petrolera, salvo los casos en los que el desarrollo natural de PDVSA lleve como consecuencia al establecimiento de empresas conjuntas o empresas mixtas, como ya lo analizaremos. Ahora, en efecto, el artículo 302 de la Constitución establece que el Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios, bienes, bienes de interés público y de carácter estratégico. Esto lo conseguimos en el 302. A raíz de esta disposición constitucional, pues existe un mandato de que deben existir estas leyes orgánicas y en primera instancia, pues vamos a hablar de lo que es esta ley orgánica de hidrocarburos. Y la podemos conocer como LOH, abreviadas LOH. Ahora, los primeros artículos de esta ley, para lo que es su ámbito de aplicación, no solo al ámbito espacial de validez territorial. Eh, entonces, allí también vamos a ver lo que es el ámbito de acción, en el sentido de que, ¿qué es lo que va a regular? Entonces, todas esas actividades relacionadas tal cual como lo es la exploración, la explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referido a productos refinados y a las obras que cualquiera de las obras que la realización de estas actividades lo requieran, pues son regidas por esta ley. Igualmente, las actividades referidas a los hidrocarburos gaseosos, siempre que la extracción de estos hidrocarburos gaseosos estén asociados con el petróleo, pues en ese único caso se van a regir por esa ley. Esa sería la excepción que hay con respecto a los hidrocarburos gaseosos que estén regulados, que están regulados por esta ley y no por aquella de hidrocarburos gaseosos. Entonces vemos todo ese ámbito, cuáles son todas esas actividades y por eso allí era que se quería con la asignación previa, pues que tuviéramos claro a qué es cada una de esas actividades las cuales regula esta ley. Ahora, si vemos, eh, vemos taxativamente establecida, es decir, muy clara, muy delimitada y en base a estos supuestos establecidos acá, lo que está ya regulado, lo que nos hacía mención la Constitución. Y es que lo que el tema referido a la propiedad de los yacimientos. Entonces, allí nos dice que los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualesquiera que sean, ¿sí?
en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, son de la República. Tal y como ya lo expresamos en clases anteriores, eh, y que así lo tiene establecido el artículo 12 en la Constitución. No solo estos yacimientos son de propiedad pública y de interés social, sino que además todas las actividades y las obras que a su realización se requieran también son de utilidad pública y de interés social. Entonces vemos que en esta ley está claramente definida los principios de soberanía, de territorialidad, de legalidad, de publicidad, de orden público como fin último de lo que es la búsqueda del bien común para todo el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el órgano encargado de regular esta materia? La materia de hidrocarburos corresponde regularlo al Ministerio de Petróleo. Actualmente, pues ese Ministerio de Petróleo. Cuando fue promulgada esta ley, pues era el Ministerio de Energía y Minas, luego fue el Ministerio de Energía y Petróleo y pues hoy el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. A ellos les corresponde, a ellos les corresponde no solo formular, regular y seguir las políticas y planificación, sino que también la realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, así como el desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos. Dentro de estas primeras actividades, en las que está la materia de hidrocarburos y que regula el ministerio, tenemos esas actividades relativas a la exploración, que son esas actividades primarias, y allí en estas actividades de exploración en busca de hidrocarburos, por supuesto, lo regula esta ley y también está comprendida en ella la recolección, el transporte y almacenamiento de los mismos. Luego de estas actividades primarias, vemos posteriormente en cuanto a lo que serían ya las relativas a la destilación, purificación y transformación de hidrocarburos naturales, de lo que llamaríamos actividades de refinación y comercialización, pues entran a ser reguladas acá, ya que mediante estos procesos, pues se le ha dado el valor a esas sustancias o a esos productos y luego a su posterior comercialización, lo cual pueden ser en este caso realizadas por el Estado y también por los particulares, bien sea en forma conjunta o en forma separada. Ahora, en este caso, la ley reafirma que esas instalaciones y obras existentes, así como cualquier modificación, ampliación de estas actividades de refinación y comercialización, son igualmente propiedad del Estado. Y esas empresas, pues, son de exclusiva propiedad del Estado. Ahora, cualquiera de las obras que se vayan a construir para tales fines deben siempre estar aprobados por el Ejecutivo Nacional y por el órgano competente ya referido, haciendo mención que esas obras deben estar dirigidas a la modernización de los procesos que se utilizan para la obtención de combustibles limpios. Entonces, pues allí pudiera caber y pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Pudiera una empresa privada, en este caso, pudiera optar para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales? En este caso, pues tenemos que remitirnos a la ley y ella nos dice que nos da esa posibilidad de que sí lo hagan, pero ¿a través de qué procedimiento? A través de una solicitud de licencia, a través del órgano competente, que en este caso es el Ministerio del Petróleo,
previo al estudio y aprobación de que esté conforme a la ley. Así como la ley da esta posibilidad, también me da la posibilidad de que pueden existir traspasos forzosos en casos de ejecuciones y en este caso se podrá sustituir previo pago de un monto de la ejecución. Es así como las empresas que opten por estas licencias requieren de una serie de requisitos establecidos desde el artículo, desde el artículo 3, desde el artículo 13 hasta el artículo 17. Ahora, evidentemente, esas licencias también pueden ser revocables dependiendo si existen causas para revocarlas establecidas en la propia licencia o por existir una cesión, un gravamen o una ejecución sin estar autorizado por el ministerio competente. A través de esta ley también se promueve, se propicia lo que es la formación de empresas de capital nacional para que sean operadoras de los servicios de fabricación y suministros de bienes que estén referidos a la actividad que regula esta ley. Posteriormente nos conseguimos en la ley una serie de obligaciones, obligaciones derivadas de estas actividades de hidrocarburos y de quienes las realicen. Y en este caso, cualquiera de las personas, bien sean jurídicas, naturales, privadas o mixtas, deberán hacer que sus actividades deben hacerla en forma continua y eficiente, conforme a, a normas aplicables y a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles en el tema o en el estadio de seguridad, higiene, ¿no? Pero también la protección ambiental y aprovechamiento y uso racional de los hidrocarburos para conservar la energía de los mismos y el máximo provecho de los yacimientos. También se exige el principio de máxima eficiencia y eficacia en el tratamiento de los hidrocarburos. También, adicional a ello, se exige que quienes ejercen estas actividades están obligados a suministrar al Ejecutivo y al Ministerio competente toda la información que requieran relacionada con el ejercicio de las actividades que realiza. También, también vemos que quienes realicen estas actividades en cuanto a lo que es el transporte, almacenamiento y distribución, deben permitir el uso de sus instalaciones a otros transportistas, también a otros almacenadores y o distribuidores cuando esas instalaciones tengan la capacidad disponible para hacerlo y que allí también se dé la condición de que exista un interés público o social. Y en este caso vemos que hay un principio de cooperación entre las empresas que se encarguen de realizar estas actividades. ¿Quiénes pueden entonces en estos casos ejercer las actividades primarias reguladas en esta ley? Pues allí vemos en el articulado de la ley que todas estas actividades a las que nos hace referencia el artículo 9 de la ley las pueden realizar el Ejecutivo Nacional directamente o por empresas de su exclusiva propiedad. Pero no solo allí, también nos da la posibilidad de que existan empresas que tengan el control en cuanto a las decisiones, en cuanto o que el mismo ejecutivo tenga la decisión y que puedan tener también una participación mayor al 50% del capital social y así puedan manejar las decisiones. En este caso hablaríamos de las famosas empresas mixtas.
Existe una limitante en cuanto a la extensión de las áreas donde se realizaron esas actividades primarias, en donde no pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa sería entonces, esa es la superficie, ese sería el límite que nos colocan. No pueden ser mayores a 100 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie máxima. Y pues allí ese es el máximo que puede ejecutar en determinada área una empresa y cualquiera de estas actividades primarias. Esto referido a las actividades primarias. También se podrá, mediante cualquier decreto emanado del Ejecutivo Nacional, hacer transferencias a empresas operadoras del derecho al ejercicio de esas actividades primarias. Y así como pueden transferirles propiedades y derechos, puede, sobre estas actividades también en dado caso, si incumplen sus obligaciones, podrán ser revocadas esas mismas transferencias. Para analizar estas actividades, dichas empresas operadoras también pueden realizar las gestiones necesarias, tales como realizar cualquier contratación para lograr sus fines, así como también deben las empresas operadoras contribuir al mantenimiento de institutos de investigación, experimentación y desarrollo tecnológico, y igual como con las universidades, para seguir de soporte técnico y contribuir a esta función, con lo cual deben también contribuir a su funcionamiento y cooperación en el área de la educación investigativa. Existe en la ley una sección denominada de las empresas del Estado, en donde vemos que el Ejecutivo Nacional podrá establecer, mediante decreto en Consejo de Ministros, la creación de empresas de su exclusiva propiedad para realizar actividades contempladas en esta ley, en donde da la posibilidad de que exista la figura de la sociedad anónima con un solo socio. Estas mismas empresas podrán, a su vez, crear otras empresas a los fines de el desarrollo mejor de sus actividades previa aprobación de las respectivas asambleas de accionistas. En este caso, ¿quién es el encargado de ejercer las funciones de inspección, el trabajo de fiscalización de las empresas petroleras estatales y sus filiales? En este caso no es más que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Petróleo. Los trámites administrativos que estas empresas necesiten hacer, tales como constitución, aumentos de capital, emisión de nuevas acciones, así como fusionar empresas del Estado o sus filiales, eh, en estos casos están exentas del pago de tributos ante los diferentes registros para esas operaciones. En esta sección, la ley no deja a un lado la protección a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas petroleras estatales, los cuales se reafirma lo establecido en la Constitución Nacional, en la Ley Especial del Trabajo, que es la Ley Orgánica de Trabajadores, del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, ya que estos derechos están fielmente respetados y amparados por por toda la legislación. Luego vemos en la ley una sección referida a las empresas mixtas, ya que para poder constituir estas empresas mixtas realizarán las actividades y de que todas ellas requieran la aprobación de la Asamblea Nacional, en donde el Ejecutivo Nacional, por orden del Ministerio del Petróleo, deberá informar todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones incluidas, cuáles serían esas ventajas especiales que se pueden dar a favor de la República, que se puedan dar a favor de la República.
Así como también la Asamblea Nacional, así como también necesita la Asamblea Nacional esa aprobación previa de esas empresas, pues también esta Asamblea puede cambiar las condiciones propuestas o establecer algunas adicionales que considere convenientes. Este artículo fue reformado en el año 2006 y se le agregó que cuando hubiese cualquier modificación posterior de dichas condiciones, deberá también ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero debe existir previamente un informe que sea no solo un cualquier informe, sino que el informe tiene que ser favorable por parte del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Petróleo y una comisión permanente de petróleo que debe existir en la Asamblea. Este tipo de empresas se regirán por la presente ley y en cada caso particular por los términos y condiciones establecidos en el acuerdo, que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional basado en ese informe de la Comisión Permanente, mediante la cual se apruebe la creación de la respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así el interés nacional lo amerite. Las empresas mixtas podrán durar en total 40 años. En principio, su duración máxima son de 25, pero pueden prorrogarse por 15 años más, con un requisito llamativo y curioso, como lo es que para pedir la prórroga de esos 15 años, pues debe solicitarse a la mitad del periodo de esos 25 años, para lo cual fue otorgado ese derecho y en su defecto antes de haber cumplido los 5 años para que venza esa existencia de la compañía. Deben también estar claramente delimitados y muy bien delimitado, indicada la ubicación, extensión, orientación y extensión de forma del área donde se va a explotar o donde va a ser utilizado la empresa mixta, las actividades y demás especificaciones que establezca. Otra de las condiciones que se le establece a este tipo de empresa es que los equipos, las tierras y obras permanentes, incluyendo sus instalaciones, deben ser conservados en buen estado, ya que en cualquier momento deben ser entregados como propiedad de la República libres de gravámenes sin ningún tipo de indemnización alguna. Esto, claro, una vez sean extinguidos los derechos otorgados. Otra de las condiciones es que cualquier conflicto o controversia deben ser resueltas de forma amigable, sin la posibilidad de dar origen a, a litigios extranjeros o cualquier tipo de reclamaciones desde el extranjero. Este articulado de las empresas mixtas la conseguimos en el artículo 33 a 37 y en el 35 vemos que se exonera a la República de garantizar la existencia de las sustancias que puedan existir o no en los territorios otorgados para estas actividades. Por ello, la República no se obliga al saneamiento, es decir, es libre de responsabilidades y no genera ninguna indemnización, ya que estas actividades se realizarán a todo riesgo para las empresas que realizan la búsqueda y la existencia de los hidrocarburos. Por último, para las empresas mixtas, existe un sistema de ofertas para la selección de operadoras, para el cual el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Petróleo, creará los respectivos comités para fijar las condiciones necesarias y así seleccionar las empresas, haciendo mención que por causa de interés público o circunstancias especiales podrá escogerse directamente las operadoras previa aprobación del Consejo de Ministros. Vamos a ver un pequeño, para finalizar por hoy, una sentencia
de fecha 25 de noviembre del año 2019, sentencia número 384 de la Sala Constitucional referida a las empresas mixtas. En este caso, se trata de una verificación por parte de la Sala Constitucional de los requisitos que deben presentar las empresas mixtas o las empresas a los efectos de crear una empresa mixta. En este caso, la empresa mixta denominada Petrosur, sociedad anónima. En este caso especial, en la Sala Constitucional, que para ese año, en el 2019, pues tuvo que verificar toda esa documentación, requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo cual en principio le correspondía a la Asamblea Nacional, pero como esta sala había declarado el desacato de esa asamblea en ese momento, pues le tocó constatar a ella la constitucionalidad y tomar excepcionalmente esa función de la Asamblea Nacional para dar, si se quiere, garantías para dar la veracidad de la constitución de esta misma empresa. Entonces allí donde la sala verifica el cumplimiento del articulado de ley, es decir, del artículo 33 al 37, presentándose en este caso una modificación previamente verificada el cumplimiento de las condiciones y verificadas también incluidas lo que son las ventajas especiales previstas a favor de la República. En este caso, pues se cumplió con estos requisitos para esta modificación que estableció la reforma en el año 2006 y declaró como tal procedente que se diera la modificación. Adicionalmente a ello, se dio la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de esta modificación de la empresa mixta Petrosur Sociedad Anónima. Bueno, para que tengan en consideración lo importante que es revisar la sentencia y jurisprudencia que va emanando del Tribunal Supremo de Justicia, esto como una forma de crecimiento personal siempre en nuestra formación. Por hoy vamos a cerrar acá la presente sesión. Cualquier duda, pregunta o inquietud a través de los medios de la plataforma que nos establece que tenemos a través de la plataforma del GIECIP, principalmente la mensajería instantánea, así como el foro, pero básicamente vía mensajería instantánea. Estoy a sus órdenes. Entonces, hasta acá la presente sesión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.